Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea. En este video te voy a explicar el teorema de Tales. Antes de comenzar con el teorema de Tales, es necesario comprender qué significa semejanza. Dos figuras son semejantes si teniendo diferentes tamaños tienen la misma forma, y eso lo es si tienen los lados proporcionales. Vamos a comparar si estas figuras son semejantes y para ello tenemos que comparar los lados correspondientes. Este lado mide 3, este 6 y este mide 2. Este mide 6, este mide 12 y este mide 4. Bueno, ahora voy a hacer las proporciones y, como digo, 6 es a 3, como 4 es a 2, y por último 12 es a 6. Esta división me va a dar 2, la segunda también 2, y 12 dividido 6 es 2. Este número 2 en semejanza significa que es la razón. ¿Qué quiere decir eso? Si cada uno de los lados del primer triángulo lo multiplico por 2, que es la razón, voy a obtener al segundo triángulo. O también puedo hacer, si el segundo triángulo lo divido por 2, voy a obtener el primer triángulo. En este ejemplo son triángulos semejantes porque todos sus lados tienen la misma razón. Si vemos dos figuras en donde uno de sus lados no es proporcional al otro, no podemos decir que son figuras semejantes. Y por último, en dos triángulos semejantes, sus ángulos son iguales. Este ejemplo, el primer triángulo, el ángulo es de 40 grados, 60 grados, 80 grados. El segundo triángulo, que es semejante, los ángulos van a tener el mismo valor. Tengan en cuenta que en dos figuras semejantes pueden visualizarla de esta manera, en donde el triángulo más grande es semejante al triángulo más pequeño. Ahora sí, les voy a explicar de qué se trata el teorema de Tales. Se dice que si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo y si yo voy a trazar una línea paralela a este lado, esta línea paralela a este lado, voy a obtener dos triángulos semejantes. Tengo el triángulo dado y al trazar la línea paralela voy a obtener otro triángulo más chiquito que es semejante al triángulo dado. En este segundo ejemplo voy a tomar otro lado de mi triángulo principal y voy a trazar una línea paralela a este lado. Voy a obtener dos triángulos semejantes. Tengo el triángulo dado y obtengo otro triángulo más pequeño que es semejante a la primera figura. Y por último voy a trazar una línea paralela a este lado del triángulo. Una línea paralela a este lado del triángulo. Y voy a obtener un triángulo más pequeño que es semejante a la figura dada. Entonces, cuando vemos a un triángulo que está dentro de otro y comparten un mismo ángulo, en este caso comparten el ángulo A, es para el triángulo ABE, y el ángulo A también lo comparten para el triángulo ACD. En este caso, el ángulo D comparte el triángulo ABD y el triángulo pequeño, que es semejante, ECD. Comparten el ángulo D. Y en el último ejemplo comparten el ángulo C. Entonces, ¿qué decimos? Cuando vemos un triángulo dentro de otro que comparten un solo ángulo y los lados opuestos son paralelos, decimos que son triángulos que están en posición de Tales. Y ahora sí puedo aplicar el teorema de Tales a través de las proporciones de sus lados. Ahora voy a armar las proporciones porque sabemos que son figuras semejantes.
No hace falta desdoblarlo a los ángulos, pero para que lo vean mejor, el primer triángulo ABE es el pequeño y después tenemos el triángulo dado ACD. Bueno, ahora voy a armar las proporciones. Empezamos por el triángulo más pequeño. El lado AB, que sería este lado, es al lado AC, ¿cómo? Ahora voy con otro par de lados. El lado BE, que sería este lado, el lado BE es al lado CD. Y por último, me queda este lado del triángulo, siempre comienzo con el más chiquito, el lado AE, que sería este lado, es al lado AD, que es el lado más largo. Ahora le di valores a cada uno de sus lados y armando las proporciones podemos concluir que son triángulos semejantes, ya que la razón es la misma. Recuerden que para armar la razón yo siempre tengo que partir de un lado del triángulo más pequeño, le corresponde el mismo lado del triángulo más grande, o al revés, ¿sí? Después voy a otro lado del triángulo más pequeño, le corresponde el otro lado del triángulo más grande. Y por último, el lado del ángulo más pequeño, en este caso 2, le va a corresponder 2 es a 4, ¿sí? Se lee así, 2 es a 4 como 3 es a 6. Si yo hago la división de cada uno de estas proporciones, voy a obtener el valor de 0,5, que es la razón. Para armar las proporciones del segundo triángulo, lo que les recomiendo, si no se dan cuenta, para armarla con un triángulo dentro de otro, primero grafican el triángulo dado, el más grande, y después grafican el triángulo más pequeño. Recuerden que para armar las proporciones partíamos de uno de sus lados. Yo voy a comenzar con el triángulo más grande, en este caso el lado AB. Al lado AB le corresponde el lado EC. El lado AB le corresponde el lado EC. ¿Cómo? Ahora me voy a otro lado, siempre parto por el más grande. El lado AD, que sería el lado AD, le corresponde el lado ED, Entonces el lado AD le corresponde el lado ED. Y por último, el lado, me voy siempre al más grande, BD, le corresponde el lado CD. El lado BD le corresponde el lado CD. BD le corresponde el lado CD. Si no se dan cuenta, en la figura original lo puedo hacer de esta manera para armar las proporciones con cada uno de sus lados correspondientes. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde me piden hallar la longitud del lado AP y me dan como datos el triángulo OAB y tengo el triángulo MAP, que es el triángulo más chiquito, que lo grafiqué de esta manera. Acá grafiqué el triángulo grande y acá grafiqué el triángulo semejante. No hace falta que lo grafiquen, yo lo grafiqué para que lo entiendan mejor. Ahora voy a armar las proporciones en donde comienzo del lado del triángulo más grande, el lado AO es al lado AM, el lado AO es al lado AM, recuerden que un lado le corresponde el otro lado, AO es al lado AM, como me voy al otro lado del triángulo en donde si comencé con el lado más grande del triángulo más grande, sigo con el lado más grande. El lado AB le corresponde el lado AP, AB le corresponde al lado AP. Ahí armé las proporciones, en donde AO es 20, ¿por qué? Porque tengo que sumar 8 más 12.
20 es A8, que es AM. AM es 8, como AB, el lado AB es X más 15. Lo expreso de esta manera, X más 15 es AP y AP es X, que es mi incógnita. Ahora lo que me resta es despejar X y en una proporción tengo que multiplicar en forma de cruz. Es 20 por X va a ser igual a 8 por X más 15. 8 por, entre paréntesis, X más 15. Acá me quedaría 20X es igual, y acá aplico propiedad distributiva. 8X más y 8 por 15, 120. 8X que está sumando, pasa para este lado de la ecuación, restando. Todo esto es igual a 120. Voy a continuar acá. 20X menos 8 me quedaría 12X es igual a 120. El 12 que está multiplicando va a pasar dividiendo. X es igual a 120 dividido 12. X es igual a 10. En el próximo video te voy a explicar otra forma de ver el teorema de Tales, que es cuando tengo rectas paralelas y son cortadas por dos secantes. Si este video te resultó útil o te aportó valor, no te olvides de suscribirte a mi canal, regalame un like, compartirlo, de esta manera me estás ayudando un montón. Nos vemos en el próximo video.